Lógica proposicional y lógica de primer orden. El contexto de esta presentación es inteligencia artificial. Un objetivo muy popular en esta disciplina es lograr crear una máquina que sea capaz de pensar como un ser humano. En la práctica esto todavía no se ha logrado, por lo que utilizaremos un enfoque más pragmático, basado en la teoría de agentes. Un agente es una entidad abstracta que tiene los siguientes componentes: sensores que le permiten obtener información de su medio ambiente, actuadores que le permiten modificar ese medio ambiente. La función del agente, que sería el, entre comillas, cerebro del agente que le permite tomar decisiones. Este agente se desenvuelve dentro de un ambiente para lograr un objetivo. ¿Cómo determinamos que un agente es inteligente? En la práctica, si tenemos dos o más agentes en el mismo ambiente, consideraremos más inteligente a aquel que consigue el objetivo de mejor forma. Por ejemplo, consideremos un juego de ajedrez, donde un humano se enfrenta a un agente almacenado en un computador. Dicho agente lo podemos considerar inteligente si es capaz de derrotar a un humano en un juego de ajedrez. Para modelar este agente tenemos que determinar sus componentes. El ambiente sería el tablero de ajedrez. Los sensores le permiten saber la posición de todas las piezas en el tablero. Los actuadores, o más específicamente las acciones que la gente puede hacer, es mover sus piezas en el tablero siguiendo las reglas del juego. El objetivo, por supuesto, es hacerle jaque mate al oponente. En este punto, un elemento clave es la función del agente. A grandes rasgos, esta función toma como entrada el historial de percepciones que ha tenido el agente a través de sus sensores, así como también las reglas de funcionamiento del mundo donde se desenvuelve. La función del agente puede tener muchos componentes y muchas formas de implementarse. En este video nos centraremos en uno de ellos llamado base de conocimiento. La base de conocimientos representa lo que la gente sabe del entorno y las reglas bajo las cuales éste funciona. Una forma de representar este conocimiento es a través de la lógica. Una de las más básicas es la lógica proposicional. Aquí el elemento central son las proposiciones, aseveraciones que pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, una proposición puede ser está lloviendo. Otra proposición podría ser está soleado. Especificando diferentes expresiones lógicas con estas proposiciones, podemos almacenar información útil en la base de conocimientos. Por ejemplo, un agente podría percibir a través de sus sensores que está lloviendo y almacenar esa información en la base de conocimientos. Adicionalmente, podría almacenar una regla que indique que cuando está lloviendo no está soleado, y viceversa. Con estas dos aseveraciones, el agente puede concluir que dado que estaba lloviendo, no está soleado, sin tener que obtener esa información desde sus sensores. Las proposiciones pueden combinarse con los operadores y, o, no, entonces y sí solo sí, y además pueden agruparse usando paréntesis. Veamos un ejemplo un poco más complejo de cómo utilizar una base de conocimientos con lógica proposicional para implementar la función de un agente. Un juego similar al buscaminas, donde un agente debe navegar a través de un campo minado sin pisar ninguna de las minas allí presentes. El agente tiene solo un perceptor o sensor que le permite detectar si una mina se encuentra en alguna posición inmediatamente adyacente, sin indicar en qué dirección exactamente se encuentra. El agente tiene 4 acciones: moverse hacia arriba, a la izquierda, a la derecha o abajo. Para representar el conocimiento del agente utilizaremos las siguientes proposiciones. M y J indica que una mina se encuentra en la posición IJ del campo de juego. D y J
indica que el detector de minas se activó en la posición IJ cuando el agente pasó por ahí. Supongamos que las minas se encuentran en esas posiciones. En un inicio, el agente se encuentra en la posición 1,1. Dado que el agente está vivo, es obvio que en esa posición no hay ninguna mina. El detector no está activo ya que no hay ninguna mina adyacente. Por último, el agente sabe que si el detector de minas está activo, eso significa que hay una mina en alguno de los lugares adyacentes, 2,1 o 1,2. Con estas dos expresiones, el agente deduce que, dado que el detector de minas no está activo, no hay ninguna mina en las posiciones 2,1 ni 1,2. Supongamos que el agente decide moverse a la posición 1,2. En este lugar, el detector de minas se activa. Además, el agente sabe que eso significa que puede haber una mina en cualquiera de los lugares adyacentes, 1,1, 2,2 o 1,3. M11 sabemos que es falso por la primera expresión en la base de conocimiento. Consecuentemente, podría haber una mina en las posiciones 2,2 o 1,3. A continuación, el agente podría explorar la posición 2,1, pero se va a encontrar con un problema similar. En este punto, el agente tendría que arriesgarse para escoger su próximo movimiento. Independientemente de si el agente logra o no cumplir con su objetivo, nos interesa entender cómo la lógica proposicional sirve para construir una base de conocimientos para este agente, así como también las limitaciones que ésta tiene. La lógica de primer orden agrega una serie de elementos que resuelven algunos de los inconvenientes de utilizar lógica proposicional: objetos, variables, predicados. Los operadores básicos que comparte con la lógica proposicional y los cuantificadores. Para todo y existe, además de la agrupación usando paréntesis. La lógica de primer orden permite representar conocimiento de manera mucho más precisa. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos perros. Uno de ellos se llama Fido, el otro Firulais. Ambos son hermanos. Fido y Firulais tienen collares. Llamaremos a estos collar 1 y collar 2. Podemos usar los siguientes predicados para representar esta información: el predicado perro, que aplica a Fido y Firulais; el predicado hermano, que conecta a Fido y Firulais en ambas direcciones; y el predicado lleva puesto, que conecta a cada perro con su collar. Los cuantificadores, en conjunto con las variables, permiten aplicar una expresión lógica a múltiples objetos. Por ejemplo, la expresión para todo X, perro X, indica que todos los elementos del universo son perros. Esto es equivalente a aplicar el predicado perro sobre todos los objetos, separándolos con una conjunción. Una notación equivalente, aunque en desuso desde hace mucho tiempo, es la I grande, que se aplica de una manera análoga a una sumatoria o productoria, pero utilizando la conjunción. El cuantificador existe indica que al menos un elemento del universo cumple con la expresión que le sucede. Esto equivale a aplicar el predicado perro a todos los objetos del universo, pero separándolos con una disyunción. En forma similar al cuantificador para todo, esta expresión se puede representar con la notación O grande. No confundir con la notación O grande de análisis de algoritmos, que es algo completamente distinto. Ya habíamos indicado que el cuantificador para todo indica que todos los elementos del universo cumplen con una cierta condición. Si queremos hacer expresiones un poco más acotadas, podemos combinar este cuantificador con el operador entonces. El siguiente ejemplo indica que para todos los elementos del universo que cumplen con ser perros, también serán animales. El operador entonces, combinado con este cuantificador,
permite que otros elementos del universo sean animales sin tener que cumplir con la condición de ser perros. El cuantificador existe, en cambio, típicamente se combina con la conjunción. Este ejemplo indica que en el universo hay al menos un perro que es hermano de Fido. En el problema original, solo Firulais era hermano de Fido, pero según esta expresión, no excluye que otros perros también sean hermanos. Para entender mejor la relación entre cuantificadores y operadores, veamos el siguiente ejemplo, donde estamos combinando el cuantificador para todo con una conjunción. Esta expresión indica que todos los elementos del universo son perros y además son hermanos de Fido, lo cual probablemente no es lo que queremos representar. Esta otra expresión combina el cuantificador existe con el operador entonces. Para entender mejor esta expresión, podemos convertirla en la siguiente, utilizando las propiedades del operador. Esta expresión se puede interpretar de la siguiente forma. Existe al menos un elemento en el universo que no es perro o que es hermano de Fido. Esto implica que el potencial hermano de Fido no necesariamente tiene que ser un perro. El orden en el cual utilicemos los cuantificadores también es importante. Si en una expresión tenemos dos cuantificadores del mismo tipo, el orden no es importante. Sin embargo, si en una expresión tenemos dos cuantificadores de diferente tipo, estos no serían conmutativos. Por ejemplo, la siguiente expresión indica que todos los elementos del universo quieren a al menos otra entidad. Sin embargo, si invertimos el orden de los cuantificadores, el significado de la expresión cambia completamente. Ahora significaría que hay alguien en el universo a quien todos quieren.